Una vez Alfredo llegó a un departamento mío que tenía en la zona más alta de Culiacán, Colinas de San Miguel, y estaba tomando, yo con un piloto mío. Llegó Alfredo con su piloto, ya era la mañana, 6 o 7 de la mañana, y llegó igual, súper tomado. Llegó gritándole a mi piloto, gritándole a mis músicos. Había un balcón desde donde se miraba todo Culiacán, y fue a poner un vaso y sacó la pistola desde la sala para disparar hacia el vaso. Ahí fue cuando le dije que no, y tuve una ligera discusión. El Minilic le pidió no disparar porque los vecinos iban a llamar al gobierno. Se enojó, se guardó la pistola y se fue enojado. En cuanto salió del edificio, disparó como 7 plomazos. Después su piloto le habló al mío y le dijo: no sé cómo no nos matamos. Íbamos a más de 200 kilómetros por hora por las calles de Culiacán, saltándonos los semáforos y disparando por el quemacocos de la camioneta. El inestable Alfredillo está casado con Elsa Félix Beltrán, hija de Víctor Manuel Félix, exintegrante del cártel de Sinaloa, quien fue detenido en México en 2011 y desde 2017 está prisionero en Estados Unidos. Mientras Iván y su hermano comenzaban su carrera criminal, sus hermanastros Ovidio, alias el Ratón, y Joaquín, mejor conocido como el Güero, el Moreno o el Güero Moreno, tenían sus propias ambiciones. Los dos estudiaron en la universidad, afirmó el Minilic. En los años en que conocí a Ovidio, era un joven muy sencillo, muy consentido por su mamá y su papá, porque pues es el niño, es el bebé. Entonces es ratoncito. Así le decía el Chapo, no ratón, siempre ratoncito. Para el Chapo, te lo puedo asegurar. Sí, claro, Iván es mi orgullo porque es bravo y es el que ahora está en las noticias como yo, pero Ovidio es el consentido. Antes de describir su personalidad, Damaso sonríe y toma un sorbo de agua. ¿Cómo podemos describir a Ovidio? Era muy mandilón, o sea, lo dominaba por completo su mujer. Se refiere a Adriana Mesa Torres, hija del narcotraficante Raúl Mesa Ontiveros, alias el M6. Lugarteniente y socio del cártel de Sinaloa, con quien Ovidio contrajo matrimonio en 2010, cuando apenas tenía 20 años y ella era unos meses más grande que él. Pues es que yo los conozco desde que estábamos más jóvenes, dijo el Minilic medio riendo, porque seguimos estando jóvenes, pero yo esa relación desde que eran novios la conozco completamente y pues me tocó ver de primera mano todo. Todos sus pleitos. Hubo una época en que Adriana golpeaba a Ovidio. En 2009, cuando aún eran novios. Ya no sé si de casados arreglarían sus problemas, ¿verdad? Volvió a reír. No lo sé, pero Ovidio era muy tranquilo porque recuerdo que Adriana salía a las fiestas, a antros, y bien, porque como cualquier mujer lo puede hacer, y Ovidio se quedaba en su casa cuidando a sus hijas. Él era el que les cambiaba el pañal. Bien, todo un padre muy amoroso, eso no me cabe la menor duda. O sea, muy buen padre. Es muy raro, o sea, en este ambiente esto sí es muy, muy claro que hay personas que lo hacen. No está mal, pero sí es raro encontrar algo así. Me encontré muchas veces a Adriana y le preguntaba: ay, ¿y tu marido? Lo dejé en la casa cuidando a las niñas, me decía. Ah, pues está bien, cualquier cosa, aquí estamos, le decía yo. Al principio, Adriana no quería casarse con Ovidio, pero su familia la presionó porque esa alianza les garantizaba una mejor posición en el cártel. Pero después lo celaba como una leona. Ahí la violenta era Adriana. Le quemó la casa a Valeria Soto, una de las amantes de su esposo. Ovidio ahorita está a salvo donde está, comentó el Minilic riendo con ironía. En el caso de otra mujer de Ratón, que vivía en Guamúchil, Adriana fue hasta su casa y le exigió que le entregara la camioneta de lujo Land Rover que le había regalado Ovidio. Llegó y le dijo: esta me la llevo y es mía. La otra: pobre, yo no conozco a tu marido, yo no quiero problemas. Sí, Adriana es bravísima. La docilidad del Ratón con su esposa contrastaba con su agilidad, visión y éxito en los negocios de tráfico de drogas. Bajaba con su padre, pero digo, en esto tienes que diversificarte y trabajar con uno y con otro y con otro.
Gabriel Valenzuela empezó siendo fletero del cártel. Era el que movía la cocaína de Guatemala y Chiapas a Sinaloa, y de ahí a la frontera a Estados Unidos. Así empezó, así hizo muchísimo dinero. Ahí Ovidio hizo mucho dinero con él. Él trabajó muy fuerte. Ovidio empezó a hacer sus ranchos. Le gustan mucho los caballos. Es un gran apasionado de los caballos. Era sencillo. Jamás lo miré con joyas ni en autos llamativos tampoco. No digo que no los tuviera, pero nunca me tocó verlo así. De Joaquín Guzmán López es del que menos se conoce hasta ahora. Le gusta presumir que de los 4 hermanos es el más inteligente. Yo no lo traté mucho, pero sí lo traté, dijo el Minilic. Traté más a sus mejores amigos, y lo que decían es que él se creía más inteligente que todos. Él se burlaba porque en aquellos años a él no lo mencionaban en corridos, no estaba quemado ni con el gobierno ni con nadie. Nadie lo volteaba a ver, pero ya estaba traficando. Entonces él decía, no, mira a mis hermanos y aquellos pendejos, yo a gusto, ando solo. En ese tiempo, entre 2008 y 2014, cuando lo trató Damaso, al Moreno andaba sin escolta, sin chofer ni secretario, completamente solo. Decía, ¿para qué andar con tanta gente? Si paso un retén, no saben ni quién soy. Joaquín tenía una vida social frecuentando otros círculos. A él no le gustaba convivir ni hablar con narcotraficantes, dijo el Minilic. Él siempre estaba detrás de Ovidio. Él mandaba a Ovidio, tú haz las negociaciones, tú di todo. Pero el que tenía la última palabra era Joaquín. Todos decían, Ovidio, Ovidio, pero no. El otro era el que mandaba, el que decidía. El Minilic cuenta que cuando él tenía una novia de nombre Rosita, no involucrada en el mundo del narcotráfico, se llegaba a encontrar en fiestas a Joaquín. La mujer de Joaquín, en esta, dijo el Minilic silbando, como un cohete que despegara hacia otra galaxia, completamente en otro ambiente. Cuando iba a fiestas con Rosita, se encontraba con Joaquín y se saludaban. ¿Qué onda, güey? El Moreno le decía que no le gustaba andar en los ambientes de narcotraficantes. Ahí no había ningún narco, solo Joaquín y yo. Obviamente, narcotraficantes. Los demás nadie. Eran personas que nada que ver. Esas son las tomadas de Joaquín, con los amigos de su esposa que eran de otro ambiente. Por eso anda solo sin escoltas. Ahora ya salió la foto de él, pero antes nadie lo conocía ni se imaginaban. No andaba en autos llamativos para nada. En 2012 terminó el gobierno de Felipe Calderón, con la complicidad del presidente y la ayuda directa de Genaro García Luna y otros funcionarios corruptos. El Chapo y el Mayo lograron que para esa fecha la mayoría de los hermanos Beltrán Leiva y sus principales socios y operadores estuvieran muertos o en prisión. Quedaba libre Héctor Beltrán Leiva, alias El H, pero sin el dinero, poder ni habilidades de su hermano Arturo. Del otro lado también hubo bajas sensibles, la muerte de Edgar, la detención del Vicentillo en 2009 y de su tío Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey, en 2008. Quien se encargaba del control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y era uno de los principales contactos con las autoridades policíacas en la capital. Y el asesinato de Ignacio Coronel, uno de los socios del Mayo y el Chapo, líder de la organización en Jalisco. Para él trabajaba uno de los cuñados de los hermanos Valencia, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ahora líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes al Mayo y al Chapo ocurrieron porque la ruptura del cártel de Sinaloa causó una fractura dentro de los funcionarios corruptos que durante años habían recibido sobornos de los Beltrán Leiva, del Mayo y del Chapo cuando estaban unidos. Tras el divorcio, el gobierno también quedó dividido. Se generó una mayor ola de violencia y detenciones de ambos bandos, no por hacer justicia, sino por estar en el servicio de una u otra facción. Al final del sexenio, el balance quedó a favor de los Guzmán y los Zambada. Era tal la complicidad del gobierno federal que incluso le provenía de municiones al cártel de Sinaloa. En Estados Unidos,
En procesos judiciales, ha habido testigos que aseguran que el cártel de Sinaloa pagó sobornos al gobierno de Felipe Calderón. ¿Esto es correcto? ¿Usted tiene conocimiento de esto? Sí, dijo Damaso sin titubear. Se le pagaron funcionarios de primer nivel, como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Como te digo, ese fue el más nombrado y el más conocido. Hubo otros, pero él era el que le facilitó al cártel demasiadas cosas. Por ejemplo, él nos vendía, le vendía a la organización el parque, las balas. No me preguntes cómo lo conseguía, pero lo vendía a la organización. Fue su padre, el licenciado, quien llegó a tratar directamente con García Luna. En el sexenio de Calderón se reunió con él una vez en la Ciudad de México para entregarle un millonario soborno de parte del Chapo y el Mayo. Era en los cónclaves que se llevaban a cabo en propiedades del Minilic o de su padre en El Dorado, una sindicatura de Culiacán, que él se enteró de forma directa de muchas de las componendas de corrupción con distintos niveles de gobierno antes y después de la ruptura con los Beltrán Leiva. Siempre estábamos ahí y me tocaba escuchar. El García Luna, ocupamos que nos eche la mano y meta gente ahí para que limpie. Se referían a que él metiera a la Policía Federal y después el cártel metía a sus pistoleros para atacar a los Beltrán Leiva. Pistoleros míos iban a bordo de esas patrullas de la Policía Federal, vestidos de Policía Federal. Iban a reventar casas de enemigos, dijo el Minilic en tono de sorna. En 2012 hubo una nueva elección presidencial. De nueva cuenta volvió a competir Andrés Manuel López Obrador como candidato de la Alianza Movimiento Progresista, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. También perdió, esa vez ante Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, partido que durante sexenios en el poder hizo pactos con el crimen organizado, incluyendo el cártel de Sinaloa. La diferencia de casi 7 puntos porcentuales atajó un conflicto postelectoral como en 2006. Peña Nieto llegó al poder con el patrocinio del cártel de Sinaloa, como lo había hecho en 2005 a la gubernatura del Estado de México, territorio controlado por los Beltrán Leiva. También se pagó dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. Le pregunté a Bojacarro al Minilic. Sí, dijo con esa mirada que ya no buscaba evadir la respuesta. Un compadre mío, Javi, que trabajaba para el cártel, me dijo que él de propia mano entregó $30 millones a la campaña de Enrique. Dicho esto, Damaso me sonrió con malicia. No fue ese el único pago. Jorge Caro, muy amigo suyo, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, le había contado un peculiar secreto. Jorge Caro me dijo, antes de las elecciones de 2012, ya dimos $10 millones para que saliera Caro Quintero. ¿A poco? Le dijo con sorpresa al Minilic ante tal noticia. Sí, dijo Jorge Caro. Cuando gane, va a sacar a Caro Quintero. ¿A poco sí? Sí, entre todos los de la familia apoyamos y dimos dinero. Yo di $1,5 millones. ¿Eso lo dijo antes de que saliera? Pregunté a Damaso. Antes de que ganara Peña. Efectivamente, Caro Quintero, detenido en 1985 por el secuestro, tortura y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, en Guadalajara, Jalisco, fue sentenciado en México a una condena de 40 años de prisión. Tras 28 años, en 2013, después de un largo proceso de apelación, fue liberado por decisión de un tribunal al considerar que el narcotraficante había sido juzgado indebidamente por una instancia federal en vez de una local. La PGR, encabezada por Jesús Murillo Caram, quien sabía de la resolución, no hizo nada por apelar. Tras su liberación, el gobierno de Estados Unidos presionó para su captura. Entonces, el gobierno de México lo declaró de nuevo prófugo de la justicia. Lo entrevisté personalmente en 2016 y 2018 sobre su pasado criminal, donde él negó haber matado a Camarena. Enfermó de un problema crónico
en la próstata. El viejo capo fue detenido una vez más en 2022. A las 6 de la mañana del 22 de febrero de 2014, en la Torre Miramar de Mazatlán, Sinaloa, el Chapo estaba durmiendo tranquilamente junto a su esposa Emma Coronel Aispuro, reina de belleza de Canelas, Durango, quien es más joven que él por más de 30 años. De repente fueron sorprendidos por un operativo de la Secretaría de Marina. Despertaron y se sentaron al borde de la cama cuando escucharon que estaban tumbando la puerta. La captura fue coordinada por la propia DEA. Quizás por eso la contribución a la campaña de Peña Nieto no pudo ser un bono que le asegurara la libertad en ese momento. El Chapo fue encarcelado en el penal de máxima seguridad en el estado mexicano conocido como el Altiplano. Si había habido este pago, ¿por qué se perseguía al Chapo?, pregunté al Minilic. Pues a simple vista podría parecer que un hecho contradecía al otro. Aunque ya en el sexenio de Calderón ocurrieron detenciones de algunos capos que habían pagado sobornos, ya sea por un juego de traiciones o porque eran, por decirlo de algún modo, sacrificables. El gobierno siempre va a ser gobierno, respondió el Minilic. Por más dinero que le des, por más dinero que le pagues, es gobierno y pueden hacerse de la vista gorda durante 99 años. Pero un año que quieran realmente hacer su trabajo, que ya vimos que lo pueden hacer, tienen todas las herramientas y todo el aparato para hacerlo y lo hacen. El Chapo, con la venia del gobierno de Peña Nieto, pudo escapar sin mayores trabas el 15 de julio de 2015 por un aparatoso túnel construido en las narices de las autoridades federales penitenciarias, la Policía Federal y el Ejército, responsables de los perímetros de seguridad del Altiplano. Emma Coronel Aispuro, más joven que sus hijastros, Iván y Alfredo, jugó un papel estelar en esa fuga. Como integrante de la cúpula del Cártel de Sinaloa, Damaso López Serrano llegó a conocer y convivir con Emma Coronel. Eran casi de la misma edad. Al principio, era una muchacha muy joven, tenía muy enamorado al Chapo. Cuando me tocó convivir con ella, era muy alegre, muy buena persona, buena onda, humilde, para nada usaba ropa extravagante ni era prepotente. Al contrario, era una muchachita muy amigable. Para Iván y Alfredo, en un inicio, ella era un cero a la izquierda. Es una vieja de mi papá, pero es nada, no cuenta, decían. ¿Será por eso que Emma buscaba ser más que eso? Quería demostrar al Chapo y al cártel que era una valiente mujer de la sierra. Ella tenía como 19 años. Estábamos en Sonora e íbamos a dar un paseo a la playa. Cuando alguien preguntó, ¿quién va a manejar? Emma dijo, yo. Era una camioneta blindada. El Chapo dijo, esa es mi mujer. Nosotros íbamos en otro vehículo atrás. En un crucero se le quedó la camioneta parada. No podía encenderla de nuevo. Venía el Chapo, otra mujer, 5 rifles y una bazuca, recordó el Minilic. Un pelotón del ejército se dirigía directamente hacia el vehículo. El licenciado y su hijo estaban a punto de intervenir cuando finalmente la camioneta arrancó y no hubo mayores problemas. Emma agarraba armas y se ponía a entrenar. Es como si ella quisiera decir, me quiere porque soy valiente. En el cártel nadie veía eso con buenos ojos, sobre todo el Mayo. El Mayo nunca ha dejado que las mujeres de su familia se involucren en el negocio. Él miraba mal esto de Emma, siempre con respeto, pero mal. Jamás voy a permitir que una mujer mía ande en el narcotráfico, decía el Mayo. Con el tiempo, el papel de Emma pasó del juego a la acción, reveló el Minilic. Una de sus primeras misiones fue ser mensajera entre el Chapo, el licenciado y sus hijos para planear la fuga de 2015. Ella fue importante porque era mensajera. A través de ella salían y entraban mensajes de la prisión, aseguró. Uno de los principales obstáculos para la liberación de Guzmán Loera no fue la autoridad, sino Iván, su heredero. Después de la captura del Chapo, Iván, el mayor de los 4 hermanos criminales, convocó a Damaso López Núñez, conocido como el licenciado, a un encuentro que tuvo lugar en las afueras de Culiacán, en una de sus propiedades. Según el Minilic, quien estuvo presente,
Los vástagos de Guzmán Loera tenían miedo. ¿Sabe qué, licenciado? Vea cómo están las cosas. Mi papá nos dejó nada, puros problemas. No nos dejó nada para trabajar, nada de dinero. Hubiera dejado unos kilos para mover, no dejó nada. Lo único que dejó fueron deudas y problemas, dijo Iván muy molesto. Se quejó además de que su padre les había pedido seguir manteniendo a sus tías y a la bola de sus maridos huevones buenos pa' nada y a una bola de pistoleros que no sirven para nada. Puro viejo que les está pagando. Nosotros nos vamos a retirar, mi carnal y yo nos vamos a ir de aquí, dijo Iván, refiriéndose a él y a Alfredo. Nos vamos a ir a Guadalajara y mis otros carnales, Ovidio y Joaquín, creo que se van a ir para la Ciudad de México. Entonces usted agarre todo, usted hágase cargo de todo. Y ya, si usted quiere, pues les sigue pagando, manteniendo a las hermanas de mi papá, pero nosotros no queremos esa bronca. El Minilic recordó su estupor y el de su padre al escuchar que Iván abdicaba, por así decirlo, a la corona. La neta, lo que va a pasar, ya ve cómo anda el gobierno. Es que nos van a chingar o nos van a matar los enemigos de mi papá. Fue lo único que nos dejó. Verga, mi papá no pudo con todos ellos. Nos van a matar. Iván se refería a los Zetas, o lo que quedaba de los Beltrán Leiva, y al Chapo Isidro, entre otros. Vea, mi papá no pudo con todos ellos y nos dejó una bola de enemigos nomás. No vamos a poder. Él no pudo, menos nosotros. Nosotros no nos vamos a retirar. Usted, si quiere, hágase cargo de todo. Quédese con todo, nosotros nos vamos. Nosotros vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Pero no queremos estar en Sinaloa. Vamos a venir de vez en cuando, así que le encargamos que nos eche la mano. Si ocupamos algo, un favor, gente, pues usted va a ser el que la va a tener. Ellos no querían retirarse del narcotráfico, querían salirse de Culiacán y no pagar nada del cártel de Sinaloa, me aclaró el Minilic. En aquel momento, lo que Iván y sus hermanos deseaban era establecer sus propias organizaciones, distanciarse del cártel al que su padre había pertenecido durante décadas. Damaso López Núñez, el papá del Minilic, fue prudente, no quiso abalanzarse sobre una manzana envenenada. Mi papá les dijo: dejen que su papá diga que él es el quien decide. ¿Está vivo? Ustedes lo están matando. No, espérense. Dejen que él mande a decir algo y eso lo hacemos. No tomen decisiones todavía. Iván insistió. No, oiga, es que la verdad, pues no le vamos caso aquí. Es puro estar sacando de la bolsa. Vea, mi papá nunca tuvo dinero a causa de eso, de pagarle a tanta gente inservible. Días después, las instrucciones llegaron. En 2014, desde prisión, el Chapo dio instrucciones sobre lo que quería que sucediera con una facción del cártel de Sinaloa. El Chapo nos mandó cartas, le mandaba cartas a sus mujeres, a sus hijos y a mi papá. En una carta decía que de lo que produjera la organización, la parte que le correspondía, que se dividiera el 50% para mi papá y el 50% lo dividiera entre sus 4 hijos. Y como el licenciado siempre dividía todo a la mitad con su hijo el Minilic, cada uno se iba a quedar con 25% del imperio criminal, mientras que cada uno de los chapitos se quedaría con 12.5%. El responsable de comunicar el deseo del capo fue su abogado de confianza, Oscar Manuel Gómez Núñez, quien en 2015 fue detenido por haber ayudado en su fuga del altiplano. El abogado del Chapo le dijo a mi papá: oiga, dice su compadre que por favor usted se quede al frente y que le encarga mucho a los muchachos, que los aconseje, que no los vaya a dejar desamparados. Y nosotros, claro que sí, eso vamos a hacer. Para evitar conflictos, Guzmán Loera también envió cartas a sus hijos. Sí, mi papá ya nos dijo lo del 50% y también nos mandó una carta donde dice eso. Ya estamos enterados, dijo Iván en nombre de sus hermanos, recordó el Minilic. Más que ganarle, vamos a invertir, se quejó Iván. Pero tu papá lo está diciendo, porque no ven
lo que sacan. Agarra a los contadores, los encargados de las tienditas de menudeo, cítalos y que te den números y haz tus números, a ver si te conviene, dijo el licenciado. Pues la verdad, no nos interesa eso, pero vamos a ver. Nos vemos mañana, dijo Iván. Al otro día, cuando llegamos al rancho, estaban ya los hermanos y nos dicen que ahí estaba ya el de las tienditas de narcomenudeo. Oiga, pues ya lo pensamos mejor, sí nos vamos a quedar, dijo Iván con el signo de dólares en las pupilas. Sí nos vamos a hacer cargo. Ya habías visto los millones que eran a la semana, me dijo el Minilic. Solo lo referente al narcomenudeo en el estado de Sinaloa. Un mundo de dinero. Entonces, ¿sí se van a quedar?, preguntó el licenciado para reconfirmar. Sí, vamos a estar bien. Nos dijo mi papá que cualquier cosa estemos en comunicación y en contacto todos los días. Sí, perfecto. Cualquier cosa me comunican. Pues, si quiere, quédese para ver, que vea cómo nos vamos a organizar. No, pues la verdad, con respeto, no me interesa eso. Ustedes agárrenlo. Ok, está bien. Oiga, otra cosa, dijo Iván. Vamos a quitar al encargado que trae a los pistoleros. No nos sirve para nada. ¡Ey! Tu papá lo tiene por algo. O sea, es gente de confianza, ha sabido hacer su trabajo, dijo el licenciado, sorprendido de nuevo. No sirve. Es un viejo que la verdad no vamos a poner a alguien de nosotros. Así los 4 hermanos, Guzmán, el Chapito, Alfredillo, el Ratón y el Moreno, se quedaron en Culiacán tomando las ganancias del narcomenudeo, y ahí comenzó la negra leyenda de los Chapitos. Pies de página del tercer capítulo, Los Chapitos. Número 1. Anabel Hernández. Emma y las señoras del narco. México, Grijalbo, 2021, página 149. Número 2. Anabel Hernández. El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. México, Grijalbo, 2019. Número 3. Acusación criminal número 9-CR-383, abierta contra Alfredo Guzmán Salazar en 2009 en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois en Chicago, de la cual la autora tiene copia. Número 4. Idem. Número 5. Anabel Hernández, Las señoras del narco, Amar en el infierno, México, Grijalbo, 2023. Número 6. Además de la afirmación de Damaso López Serrano, hecha a la autora durante una entrevista, se corroboró el pago de sobornos a Peña Nieto en la versión estenográfica oficial de la audiencia de apertura del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, de la cual la autora posee una copia. Este juicio tuvo lugar el 13 de noviembre de 2018 en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Asimismo, dicho pago fue mencionado en el testimonio de Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, quien compareció ante la misma corte el 20 de noviembre de 2018 y del cual la autora cuenta con la transcripción. Número 7. Testimonio de la propia Emma Coronel en entrevista exclusiva con la autora en 2016. Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, México, Grijalbo, 2021.